Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Macro Podcast, un espacio donde Juan Carlos y yo, Pedro Cornejo, conversamos acerca de macroeconomía y finanzas aplicadas a la vida real. Los invito a todos a suscribirse a nuestro canal y dejarnos todos los comentarios que deseen, sugerencias y temas que les gustaría conocer un poquito más. Hola Juan Carlos, buenas tardes. Es un gusto estar contigo nuevamente. ¿Cómo estás? Hola Pedrito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y un gusto como siempre estar conversando contigo y aquí a disposición de los temas que vayan surgiendo. Excelente. El día de hoy vamos a hablar de política monetaria. Pero antes me gustaría empezar contando a todas las personas que nos ven qué es política monetaria. La política monetaria es el conjunto de acciones que toma el Banco Central de un país, ¿no? Llámese la Reserva Federal en Estados Unidos o de repente el Banco Central de Perú. ¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de controlar la cantidad de dinero que hay en la economía y con ello influir en el crecimiento económico, el empleo y la inflación, que es básicamente lo que a todos nos importa porque afecta a nuestros bolsillos, afecta el gasto que podemos hacer en nuestras familias, etcétera. ¿Cuáles son las principales herramientas que tienen los bancos centrales? Las tasas de interés, el Banco Central puede subir o bajar la tasa de interés. ¿Cuándo realiza o cuándo aplica política monetaria el Banco Central? Cuando la economía necesita impulso o desaceleración, ¿no? Eh, Usualmente el Banco Central suele bajar las tasas de interés para que el dinero sea más barato, ¿no? Y que la gente pueda endeudarse a un menor costo y que las compañías puedan invertir también y eso generar un crecimiento en la economía. Y justamente eso es con lo que vamos a comenzar, Juanca, ¿no? Hemos visto el día jueves pasado un fenómeno bastante interesante en relación a las tasas de interés. Hemos visto que la Reserva Federal recortó nuevamente su tasa de interés de 5 a 4,75% y el Banco Central, por su lado, de Perú, también recortó la tasa de interés de 5,25 a 5%. Pero en primer lugar, me gustaría preguntarte cómo influye la política monetaria de la Fed en la economía global, especialmente en mercados emergentes como los de América Latina. Y de acuerdo. A ver, Estados Unidos es una economía tan grande y tan influyente en el comercio y el flujo de capitales global que su tasa de interés es la que se toma como punto de partida para las finanzas internacionales. Entonces, en la medida que la tasa de interés en Estados Unidos baje, eso significa que se abarata el costo del dinero y por lo tanto tiende a ser más atractivo cierto grupo de proyectos de inversión que estaban en el margen, pero al abaratarse la tasa, entonces al bajar la tasa, eso lleva a que esos proyectos tiendan a ser más rentables, ¿no? Y mejore la probabilidad de que se ejecuten, ¿no? Esto, en la medida que estamos en una economía abierta, integrada al resto del mundo, significa también la posibilidad de que entren capitales al país que puedan ayudar a desarrollar proyectos en la medida que esos inversionistas globales reciben la liquidez, reciben los fondos en el exterior y tienen la posibilidad de desarrollar proyectos dentro de nuestro país. Pero al mismo tiempo también eso influye en el tipo de cambio. Eh, Manteniendo de cierto nivel inicial todas las variables constantes menos la tasa de interés en Estados Unidos, que baje la tasa de interés de Estados Unidos significa que primero, hay una mayor abundancia global de dólares en el mundo y entonces eso significa que como tal el dólar en sí mismo, la unidad del dólar tiende a valer menos, ¿no? Pero por otro lado también eso lo vemos en el hecho de que cuando baja la tasa de interés en términos relativos, ¿no? Sin que Perú haga nada, ¿no? Solamente en términos relativos, eso quiere decir que la tasa local, la tasa de Perú, se incrementa frente a la de Estados Unidos. Por lo tanto, se hace más atractivo para los inversionistas entrar al país por la rentabilidad que obtienen, ¿no? Entonces, esa mayor rentabilidad que se puede obtener por el sol frente a la del dólar hace mayor entrada de capitales y con la mayor
entrada de capitales, mayor cantidad de dólares en el país y también hacer que el tipo de cambio baje. Entonces, cuando tenemos la tasa de interés en Estados Unidos baja, eso lleva a que el tipo de cambio baje, pero lo contrario también ocurre, ¿no? Que es cuando Estados Unidos fortalece su postura monetaria, sube la tasa de interés y al subir la tasa de interés, ¿no? Restringe la cantidad de dólares en el mundo y eso significa un mayor tipo de cambio. Entonces tenemos ahí la exposición directa por la vía financiera y la exposición indirecta por el tema de tipo de cambio y por el efecto que esa política monetaria de Estados Unidos genera en los precios a nivel global. Ok, perfecto. ¿Y qué factores son los que considera la Fed cuando piensa en subir o bajar la tasa de interés? ¿Y, y, y, y existe algún factor que predomina sobre otro o no? A ver, una forma bien intuitiva de ver eso es lo que John Taylor denominó, ¿no?, la regla de política monetaria, que ahora se conoce como la regla de Taylor, ¿no? Y anécdota interesante, Taylor fue el candidato que peleó con Powell la presidencia de la Reserva Federal en esta última vez, ¿no? Cuando entró Powell, el candidato alternativo era Taylor, ¿no? Entonces hubiera sido interesante ver a Taylor dirigiendo la política monetaria, con su regla o no. Pero en fin, esta regla de Taylor lo que tiene en cuenta son dos cosas, ¿no? Sobre todo, ¿no?, primero, el desvío de la inflación actual frente a la inflación meta, ¿no? ¿Qué tan lejos está la inflación observada frente a la meta? Esa es la primera. Y la segunda que también usa Estados Unidos es el desvío de la actividad económica respecto al producto potencial, ¿no? ¿Qué tan lejos está la producción actual frente a la que podría ser la trayectoria de largo plazo? Entonces, ¿qué cosa lleva a que la tasa suba o baje, ¿no? En este caso en particular, considerando la última decisión, ¿qué cosa llevaría a que la tasa baje, ¿no? Entonces, una primera parte es el sector real, ¿no? Si la actividad económica está por debajo de la potencial, del producto potencial, eso implicaría que hay una mayor necesidad de estímulo y por lo tanto, ¿no?, que baje la tasa de interés, ¿no? Entonces, esa podría ser un condicionante, ¿no?, que tengamos un nivel de actividad por debajo del potencial. Y el otro factor también podría ser que la inflación esté relativamente baja frente a la meta. Entonces, una forma de estimular, ¿no?, una mayor inflación, un incremento de los precios frente a los niveles actuales que están rezagados frente a la meta, es, ¿no?, tener una postura más expansiva, bajar la tasa. Entonces, eso, digamos, son los dos condicionantes habituales, ¿no? En algunos países pueden ser importantes otros factores, ¿no? Por ejemplo, la tasa de desempleo o, por ejemplo, el tipo de cambio, ¿no? Pero la misma lógica entra, ¿no?, en ambos. Sería cuál es el desvío respecto a largo plazo para ver si se fomenta la necesidad de una bajada de tasa o una subida. Pero lo más importante, sobre todo, son los precios, ¿no? Para eso están los bancos centrales, al final de cuentas. Ahora más bien lo que me quedaría una duda, Pedrito, ¿no?, es considerando que tenemos ese margen, ¿no?, general para decir esto está pasando en política monetaria, y ¿hay alguna relación habitual o algo que se conozca que pueda influir entre la bajada de la tasa de Estados Unidos y el retorno en la bolsa de Estados Unidos a nivel de otros países, incluyendo emergentes, Perú? Buena pregunta. Sí, usualmente el mercado de acciones o la bolsa de valores de un país reacciona de manera positiva cuando hay estímulos de política monetaria, ¿no? Básicamente porque estos estímulos lo que hacen es mejorar las expectativas de crecimiento de la economía de los agentes, ¿no? Y esta mejora de expectativas eh, muchas veces se transforman en mejores resultados para las compañías, ¿no? Y si las compañías básicamente tienen mejores resultados, venden más, tienen una mejor valorización o apreciación final del precio de sus acciones, ¿no? Entonces, usualmente eso hace que la tendencia de la bolsa de valores sea positiva o al alza cuando
se espera que hayan eh, políticas monetarias expansivas, es decir, recortes de tasa de interés, básicamente como los que estamos viendo. Por otro lado, el hecho ya de que el Banco Central de un país recorte su tasa de referencia implica un menor costo del dinero y ello también es positivo para las empresas, porque al final lo que está sucediendo es que pueden financiarse a un menor costo, ¿no? Y eso básicamente implica mejores márgenes financieros y a su vez mejores resultados, ¿no? Y tú lo dijiste muy bien o lo mencionamos al inicio de este capítulo, que menores tasas de interés también implican un menor costo de endeudamiento y un menor costo del dinero, y eso hace que las personas compremos más, ¿no? Usemos de repente un poquito más la tarjeta de crédito, nos animemos por comprar una casa porque el crédito hipotecario está mucho más barato de lo que podría haber estado antes, ¿no? Entonces, todos esos factores positivos van a influir definitivamente en la bolsa. ¿Sí? Ahora, también es interesante ver que esta vez, ¿no? La decisión de tasa de interés fue la misma fecha que en Estados Unidos, ¿no? El Banco Central acá también bajó la tasa ese mismo día, ¿no? Algo inusual, ¿no? Normalmente las reuniones no coinciden en la fecha, ¿no? Pero esta vez pasó, ¿no? Y también vimos que la tasa local bajó 25 puntos básicos, ¿no? ¿Tú ahí ves algún tipo de efecto, alguna relación adicional que pudiera darse ya sobre mercados locales, ¿no? A nivel de tipo de cambio, tasas de interés, riesgo? ¿Cómo lo ves? ¿Qué cosa crees que podría pasar dada esta política monetaria que también ha implicado baja interés en el Perú? Sí, lo que estamos viendo en este momento es básicamente un incremento en el tipo de cambio, porque si bien es cierto, la tasa de la Reserva Federal está cayendo, ¿no? Y bien tú lo dijiste, ¿no? Un recorte de tasas de interés en dólares debería hacer que el tipo de cambio caiga. No lo estamos viendo así. ¿Por qué? Porque el Banco Central de Perú también ha reducido su tasa de referencia en soles, con lo cual eh, no hay ningún incentivo tampoco para demandar mucho más activos en soles, tomando en consideración que la diferencia de tasas se mantiene, ¿no? Actualmente la diferencia de tasas es 0,25% o 25 puntos básicos. La Reserva Federal tiene 4,75, mientras que el Banco Central de Perú lo tiene en 5%. Creo que lo que está primando el día de hoy, más que la política monetaria, es la política fiscal que podría ser aplicada por Donald Trump, ¿no? En verdad, ¿no? Porque la gente lo que está viendo es un mayor proteccionismo de parte de Trump en relación a los Estados Unidos, a la industria, al crecimiento de la economía, y eso es lo que básicamente está generando es expectativas hacia mayor crecimiento de los Estados Unidos, y eso está generando más flujo de inversión hacia Estados Unidos, más demanda de dólares, y básicamente está haciendo que el tipo de cambio, no solamente en Perú, sino a nivel internacional, esté creciendo de manera importante, ¿no? De hecho, eh, los activos de riesgo en dólares están creciendo. El S&P en los últimos días ha crecido 5%, el Nasdaq ha crecido casi 6%, el Bitcoin ha crecido 8,5% porque el mercado está esperando que posiblemente todo el equipo que pueda haber entrado al Congreso de Trump, el mismo Trump, estén un poco más atentos con algunas políticas o leyes que puedan favorecer quizás las criptomonedas, en especial el Bitcoin. Entonces, todo esto creo que está más enfocado en este momento a qué va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, más que a la política monetaria. Pero de que influye la política monetaria. En este momento no lo veo, no veo un impacto directo,
por la razón mencionada, ¿no? Como tú dices, los dos bancos centrales, Perú y Estados Unidos, están bajando juntos, entonces no se genera una diferencia amplia, ¿no? Ahora, Juanca, ¿de qué manera afecta la política eh, monetaria de la Fed al BCR, ¿no? Al Banco Central de Perú? Y sobre todo las decisiones sobre la tasa de interés en Perú. ¿Afecta, no afecta? ¿El Banco Central lo tiene en consideración eh, como una de las variables? No estoy diciendo que va a ser la principal, porque entiendo que la principal debe ser la estabilidad de precios. Sí, mira, ahí lo que ocurre es de que el piso que le pone la Reserva Federal al Banco Central es un poco más alto que lo habitual, ¿no? La tasa de interés en Estados Unidos demora en bajar y eso también puede llevar a que el Banco Central tenga una demora en su proceso de bajada, ¿no? Más allá de que lo principal son las condiciones locales, esas condiciones locales a través de la tasa de interés en Estados Unidos se ven influidas por el tipo de cambio, ¿no? Y el tipo de cambio es una variable relevante para la inflación porque en la medida que suba puede generar subida de precios locales, ¿no? Entonces, el Banco Central está muy atento a eso. Y por eso también es un efecto de más lentitud, de mayor demora en la bajada de tasa de interés, porque si el Banco Central fuera muy rápido en la bajada de tasa, podría llegar a tener a nivel local una tasa menor que la de Estados Unidos. Y por lo que decíamos, ¿no? En comparación con el resto del mundo, si bajamos muy rápido nuestra tasa de interés, eso significa que deja de ser atractivo, ¿no? Para un inversionista el retorno que va a obtener sin riesgo, es decir, simplemente no llegar y poner, ¿no?, capital eh, en el sistema financiero. Entonces, lo que haría es, ante una bajada muy rápida en la tasa de interés, ¿no?, ese inversionista extranjero es salir, ¿no? Y al salir empieza a haber una menor posición, una menor cantidad de dólares a nivel local, presionando al alza el tipo de cambio. Entonces, al Banco Central, ¿no?, una preocupación que se le genera es qué pasa si es que baja muy rápido la tasa, ¿no?, en términos de subida del tipo de cambio, ¿no? ¿Cómo podría evitar o atenuar esa subida? Estaría vinculada a otras intervenciones, ¿no? Y probablemente tener a un Banco Central más activo en el mercado cambiario para evitar esa volatilidad cambiaria que se podría generar, ¿no? Entonces, ese, digamos, es el principal limitante, ¿no? Fuera de eso, digamos que lo principal son las condiciones locales, ¿no? Pero sí pensemos que ya ha habido anteriormente, ¿no?, hacia el 2005, 2006, un periodo, ¿no?, de tasa de interés local por debajo de la de Estados Unidos. Fue otro escenario, fue otra coyuntura, ¿no? Íbamos hacia la apreciación del sol, no hacia la depreciación, íbamos con un ritmo de crecimiento que empezaba más bien hacia el alza, ¿no? A diferencia de ahora que tenemos un ritmo de crecimiento moderado, bajo, ¿no? Eh, Luego también teníamos el tema de el- la posición fiscal, ¿no?, que está corrigiéndose, y acá más bien lo que tenemos es una posición fiscal que está hacia el alza en el déficit, ¿no? Entonces, esas condiciones podrían estar llevando a que el sol se deprecie más rápidamente si es que el Banco Central es activo en la bajada de tasa, ¿no? Y y lo que sí atenúa, y es diferente de lo que pasaba habitualmente, ¿no?, incluso en 2004, es la posición externa, ¿no? Esta vez tenemos un fuerte superávit comercial que está llevando a que el superávit en cuenta corriente también ocurra, ¿no? Y en el Perú lo inusual es que tengamos superávit en cuenta corriente, ¿no? Es casi inexistente, ¿no? En los últimos 50 años, ¿no?, básicamente hemos tenido superávit fiscal en 5 ocasiones, ¿no? Entonces, uno de cada 10 años ha sido de superávit fiscal. Entonces, eso es, perdón, es superávit externo, no fiscal, disculpe. Entonces, ese superávit externo es inusual y está pasando ahora, ¿no? Entonces, eso atenúa también la posible presión al alza que pudiera haber por el lado del tipo de Te cambio. iba a preguntar, Juan, que es que en relación a lo que tú mencionas de
del superávit, ¿no? Hemos visto mucha volatilidad en las materias primas. Hemos visto un cobre con una tendencia muy marcada al alza, ahora un cobre corrigiendo, luego posiblemente de esta, estas expectativas, estas menores expectativas de crecimiento en China. Eh, y vemos algo de volatilidad, igual está pasando en el oro. Perú es un país exportador de recursos naturales, ¿no? ¿Qué impacto tiene la volatilidad de estas materias primas en la política monetaria del Banco Central? ¿Las tiene o no, no es así? Buen punto, buen punto. Por ejemplo, si tenemos en cuenta lo que ha pasado recientemente, precios de exportaciones en niveles altísimos, ¿no? Cobre, oro, ¿no? Términos de intercambio en general, ¿no? Debido a que más bien el petróleo se ha mantenido relativamente estable, ¿no? Entonces, eso, en términos relativos, ¿no? Está generando una entrada de divisas mucho más rápida de lo que hubiera pasado o lo que ha pasado, digamos, tradicionalmente, ¿no? Entonces, eso también está ayudando a mantener un tipo de cambio bajo y está indirectamente ayudando a un control más rápido de la inflación en lo que se está viendo en otros países, ¿no? El Banco Central acá en Perú ha llegado a su rango, al centro de su rango objetivo, ya desde el mes de mayo, ¿no? Dentro de las economías grandes, digamos, relevantes a nivel global, ¿no? La única que se había acercado en ese momento a su centro de inflación objetivo era Inglaterra, ¿no? Reino Unido. Y, y los otros países desarrollados con inflaciones bastante más altas, ¿no? Países emergentes en América Latina, también inflaciones bastante más altas, ¿no? Y solo Chile, digamos, está ahorita ya también en su rango objetivo, pero no es el caso de Brasil, no es el caso de México, ¿no? Entonces, eso significa que nos ha ayudado ese contexto, ¿no? A tener un banco central con mayor disponibilidad para intervenir en caso de requerirlo, ¿no? No es, digamos, la situación actual, pero si entráramos en un escenario de riesgo que implica la necesidad de ser activo para reactivar, valga la redundancia, la economía, ¿no? Entonces, el Banco Central tiene mejor capacidad, ¿no? Mejor punto de partida que la gran mayoría de bancos a nivel global. Yo creo que hemos cubierto bastante bien las dos partes, los dos bancos centrales. No sé si tú tienes alguna consulta adicional para ir cerrando ya este episodio de política monetaria, básicamente, donde vemos que todavía se está tratando de motivar, ¿no? E incentivar el crecimiento de la economía, pero con mucho cuidado, ¿no? Así es. Porque la inflación, como ya hemos dicho en capítulos anteriores, todavía no ha sido derrotada y todavía podríamos esperar un año 2025 con algunas sorpresas, ¿no? Sí, 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 eso te iba a decir. ¿Tú cómo lo ves ahí en mercados para el 2025? Ya perfilándonos, ya está acabando el año, ¿no? ¿Cómo lo ves acá los próximos meses? ¿Qué perspectiva le ves a mercados? Sí, yo creo que el año 2025 va a ser bien interesante, quizás con mucha volatilidad, porque entra un gobernante que es bastante particular en los Estados Unidos, tiene las cosas bastante claras y al parecer no le tiembla la, la mano para tomar algunas decisiones que pueden ser controversiales. Dentro de las más controversiales podrían estar estos aranceles eh, comerciales, ¿no? No necesariamente y únicamente a China, sino a otros países de la región. Eh, Creo que este impulso podría generar reacciones positivas en los mercados, por lo menos en el primer trimestre del próximo año. Y aquí viene un poco el desafío, ¿no? Cómo incentivar el crecimiento de la economía de los Estados Unidos sin necesariamente despertar una inflación que posiblemente esté siendo atenuada y calmada después de COVID. Creo que los mercados van a tener dos etapas el próximo año, mucha volatilidad, mucha incertidumbre,
Eh, Básicamente, creo que las políticas comerciales van a ayudar a Estados Unidos. Creo que este incentivo de impulsar la manufactura, impulsar la producción dentro de la economía estadounidense, va a generar empleos, va a generar mejores resultados, mejores expectativas, incremento de confianza del consumidor y eso, todo eso es positivo. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Porque tenemos una Reserva Federal que a pesar de que va a haber todo este incentivo de política fiscal, ha anunciado que posiblemente tenga todavía algo de espacio para recortar tasas de interés. Creo que esta mezcla de política fiscal y política monetaria para impulsar la economía tiene que ser con una dosis adecuada para que eh, no afecte, ¿no?, la inflación o esta tendencia a la baja o por lo menos estable que ha venido mostrando los precios, ¿no? Así que vamos a ver, todavía vemos algo de optimismo del mercado de acciones, por lo menos en los próximos 3 meses. Y creo que a medida que vayan aclarándose algunas políticas, va a haber un poco más de volatilidad, posiblemente vayamos a ver algo de corrección. Ok, ok, bacán. Gracias, gracias. Así es, Juanca, Excelente. nada, creo que nos llevamos el día de hoy algo claro. Estados Unidos, por lo menos los próximos 12 meses, todavía va a tener estímulos, ya sea de la parte monetaria y de la parte fiscal. Perú posiblemente esté muy cerca ya de no recortar tasas de interés, rapidito, en 30 segundos, sí o no. ¿Cómo la ves? Sí, Perú debería seguir bajando la tasa, ¿no? ¿Cuánto espacio Pero, más le queda? exacto, ahí hay un mensaje que el Banco Central ha dejado en su último comunicado, que es, ya estamos cerca de la tasa de interés real neutral, ¿no? Y eso, básicamente nos está diciendo de que probablemente la tasa nominal que resulte sea más alta que el 4,25 que era la tasa en donde se estabilizó, ¿no? La política monetaria, la tasa de interés, y antes de todo el ciclo de bajada que ha habido en los últimos años, ¿no? Entonces, 2015, 2016 estábamos hablando de esa tasa, 4,25, ¿no? Era como la sostenible, ¿no? Y el mensaje indirecto, implícito que hay es que de repente podríamos estar hablando de una tasa que sea menor al 5% actual, pero hasta podría ser un poquito mayor que el 4,25, ¿no? Entonces podríamos estar hablando de que alrededor de 4,50 ya estaríamos cerca del piso, si no ya en el piso, ¿no? Vamos a ver en el momento que lleguemos a esa tasa, ¿no?, cuál es el mensaje que nos da el central, ¿no? Nada, Juanca, en verdad, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente. Un gustazo haber estado conversando contigo hoy. Hay cierta tranquilidad con respecto a la política monetaria de Perú. Creo que el Banco Central sigue haciendo bien su trabajo en relación al momento exacto que tiene que ajustar la tasa de interés. Creo que es una buena noticia que la tasa de interés siga bajando, porque eso abarata los costos y nos va a dar a todas las personas en general y a las empresas algo más de oxígeno para poder seguir invirtiendo, seguir comprando y seguir participando del mercado y el sector real, sobre todo. Muchísimas gracias, Juanca. Excelente, Nada, nos Perito. vemos la próxima semana. Si quieres mandar un saludo a toda la comunidad que va creciendo, muchísimas gracias a todas las personas que se están suscribiendo, la verdad, un gustazo hacer esto y compartirlo con todos ustedes. Un gran saludo, Pedrito, un gran saludo también para todos los que nos escuchen, ¿no? Y atentos al viernes a ver si por fin Perú gana. Atentos al viernes, en verdad. Perú-Chile, con el Tigre Gareca. Pronóstico, Juanca. Yo creo que no perdemos. Vamos, no, yo creo que hay posibilidad de ganarle a Chile esta Le- vez tranquilamente, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, Juanca, nada, acá nos despedimos, te mando un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Y De que igual nada, que modo, gane Perú Pedrito. el viernes. Dale, dale, arriba Perú. Hasta luego.